Bienvenidos de nuevo a las Voces del Silencio. Esta noche viajamos a un capítulo oculto de la historia, donde el poder, el miedo y las verdades prohibidas moldearon el destino de millones. Imagina un imperio construido no solo con espadas y caballos, sino también con secretos oscuros que rara vez aparecen en los libros de historia. Genghis Khan, el conquistador más temido de todos los tiempos, ocultaba prácticas tan impactantes que incluso los cronistas de su época apenas se atrevieron a mencionarlas. Detrás de su gloria militar se escondía un mundo de poder, deseo y control absoluto. ¿Qué se revelaría si levantamos el velo de las crónicas oficiales? Lo que vas a descubrir va mucho más allá de batallas y conquistas. Son historias que muestran el verdadero precio de su legado y las huellas silenciosas que aún marcan a millones de personas hoy. Prepárate para adentrarte en una parte de la historia que nunca te enseñaron en la escuela, porque entender a Genghis Khan es enfrentar la cara más oscura del poder. En sí, historias como esta te conmueven. Únete a nuestro viaje, suscribiéndote y dejando un like. Juntos, seguiremos descubriendo las voces ocultas de la historia. Eres una mujer joven, temblorosa, pegada contra la tierra fría, en el interior de una tienda que huele a sudor y a piel de caballo. Es el año 1128 y el aire está cargado con el olor acre del humo que se eleva desde una aldea, Tanget, incendiada, más allá de las paredes de lona. Tus muñecas duelen, atadas con una cuerda áspera que se clava en tu piel, y tu corazón late con tanta fuerza que temes que los hombres del exterior puedan escucharlo. El suelo vibra bajo el galope de los caballos, y los gritos guturales de los guerreros mongoles atraviesan la noche en duros, triunfales y aterradoramente cercanos. No sabes si es tu aldea la que han arrasado o si fue otra, pero los alaridos que escuchaste hace apenas unas horas siguen resonando en tu mente. Cortos y punzantes como el chasquido de un látigo en una sombra, se mueve en la entrada de la tienda. Una silueta ancha, imponente, retrocede, conteniendo la respiración cuando el telón se abre de golpe. El hombre que entra no es un guerrero cualquiera. Sus ojos, duros como el pedernal, recorren el espacio en penumbra. Nunca lo has visto antes, pero sabes quién es. Todos lo saben. Genghis Khan, el conquistador cuyo nombre se susurra con terror desde las estepas hasta las ciudades de la dinastía Jin, no pronuncia palabra, pero su presencia llena la tienda como una tormenta, y comprendes con un vuelco en el estómago que no estás allí por casualidad. Eres un trofeo, un botín de guerra, y el peso de esa verdad es más opresivo que las cuerdas que te sujetan antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y resistencia. Recuerda así, disfrutas descubrir las verdades ocultas. Di la historia. Dale un me gusta a este video. Suscríbete para más contenido como este y cuéntame en los comentarios desde dónde me estás escuchando. Me parece increíble que podamos explorar juntos estos relatos antiguos desde diferentes rincones del mundo, conectados a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. La noche parece interminable. El campamento es un caos de metales que chocan, hogueras que chisporrotean y los lamentos bajos de los derrotados. No estás sola en la tienda. Otras mujeres, con el rostro cubierto de polvo y miedo, se agrupan cerca de ti. Sus ojos se mueven, inquietos como los de animales atrapados. Algunas son de tu aldea, otras provienen de lugares que jamás conocerás. Ampara los mongalís. Vuestros nombres no importan, ni tampoco vuestras historias. Sois moneda de cambio, un recurso para consolidar su imperio o saciar el apetito de sus guerreros. El hombre que ha entrado, Genghis Khan, nacido como Temujin en el año 1162, a orillas del río Onón, permanece inmóvil unos segundos. Su manto, forrado de piel iluminado tenuemente por la luz de una lámpara de aceite. Su rostro curtido y su mandíbula firme transmiten autoridad, pero en su mirada hay un destello, un cálculo, quizá, o un deseo que va más allá del campo de batalla. No te toca, al menos, no todavía. En cambio, hace un gesto a uno de sus guardias, un hombre enorme con una cicatriz que le cruza el rostro de sien a barbilla. Murmura unas palabras en una lengua incomprensible, y el guardia asiente antes de arrastrar a otra mujer fuera de su rincón. Su grito ahogado se pierde entre el bullicio del exterior. Quieres gritar, luchar, pero tu cuerpo te traiciona, el terror te paraliza, porque esta no es solo una historia de batallas y conquistas, aunque esas sean las que tanto repite la historiografía. El imperio mongol,
forjado por Genghis Khan desde 1206 hasta su muerte en 1227. Se extendió desde el Pacífico hasta el Mar Caspio, un territorio inmenso erigido sobre la sangre de los pueblos vencidos han. Pero detrás de las cargas de caballería y las ciudades en llamas se esconde una verdad más oscura, apenas mencionada en las crónicas: el uso sistemático de las mujeres como instrumentos de guerra, poder y placer en la historia secreta de los mongoles. Texto del siglo XIII y una de las pocas fuentes casi contemporáneas guarda silencio sobre estos detalles. Sin embargo, los relatos persas y chinos, escritos por quienes presenciaron el avance mongol, insinúan su magnitud. Mujeres como tú, arrancadas de aldeas en Xia, Corasmia o el estado Jin, no eran solo víctimas del conflicto, eran piezas dentro del gran diseño de Genghis Khan. Para comprenderlo, debemos regresar al hombre y al mundo que lo formaron. Temujin nació en el seno del clan Borjigin, hijo de Yesugei, un jefe menor, y de Achet, una mujer raptada del pueblo merquita, en 1171. Cuando apenas tenía 9 años, su padre fue envenenado por rivales y su tribu abandonó a su familia a merced de la estepa. H crió a sus hijos en la pobreza, alimentándolos con raíces y pequeñas presas, mientras esquivaban a enemigos que los consideraban una amenaza. En 1181, su esposa B, Arta, fue secuestrada por los merquitas, una herida que marcó a Temujin de por vida. Con ayuda de aliados como Yamuka y Togrul logró rescatarla, pero B, Arta, volvió embarazada. El hijo, que nació en 1182, y G, fue aceptado como suyo, aunque las dudas nunca desaparecieron del todo. Ese episodio íntimo y doloroso moldeó al hombre que se convertiría en Genghis Khan en la estepa. El poder era frágil, la lealtad escasa, y las mujeres a menudo se usaban como peones en alianzas o venganzas. Temujin aprendió pronto que controlar era sinónimo de sobrevivir. En 1206, tras años de campañas brutales, unió a las tribus mongolas y tomó el título de Genghis Khan, soberano universal. Su imperio no fue solo una máquina militar, sino un sistema de control en el que las mujeres eran pieza central. A los mongolís, nómadas y pragmáticos, usaban el matrimonio y la concubinación como instrumentos políticos. Genghis tuvo 4 esposas principales: B, Arta, Kulan, Yesui y Yesugen, cada una al frente de un campamento o ordo dentro de su vasto harén. Historiadores como Bazán de Dervish, en su libro Sexo en la Tierra de Genghis Khan 2023, estiman que su harén pudo reunir hasta 500 mujeres, aunque solo 44 fueron registradas oficialmente como esposas o concubinas. Muchas eran hijas de gobernantes derrotados, como Chaka de los Tanget o la princesa de la dinastía Jin, ofrecidas como tributo para salvar a su pueblo de la destrucción. Cada noche, Genghis visitaba diferentes tiendas, protegido siempre por la Guardia Kashik, un cuerpo de élite de 10.0 hombres que custodiaban sus pasos. El harén no era únicamente un espacio de placer, sino una institución política, una manera de tejer a los pueblos conquistados en la trama mongola. Imagina ese destino. Eres una de esas mujeres, arrancada de tu hogar en la ciudad de Bulag, en 1210, tras un asedio que derrumbó murallas que parecían inexpugnables. Ahora estás en una yurta que huele a lana húmeda y hierbas quemadas en tu vestido, antaño de seda fina, cuelga rasgado, y el frío se cuela por la tela delgada hasta los huesos. El campamento bulle de movimiento en caballos resoplando, hombres riendo, el chocar del hierro al afilar espadas. Otras mujeres susurran a tu alrededor, con voces bajas y urgentes. Algunas sueñan con escapar, aunque la estepa es inmensa y los mongolís implacables. Otras hablan de sobrevivir y aprender a complacer, de encontrar un lugar en este nuevo mundo. Las miras una a una. Una muchacha de apenas 16 años con la mirada vacía. Una mujer mayoere, con manos encallecidas, murmurando plegarias en una lengua. Todas diferentes, todas unidas por el mismo destino. El sistema mongol era despiadado, pero calculado. Las mujeres se dividían en categorías: en esposas principales, concubinas y esclavas. Las esposas, como B, Arta, tenían autoridad, administraban hogares y aconsejaban en asuntos tribales. Las concubinas, muchas de ellas nobles cautivas, vivían en relativo lujo, aunque sin libertad. Las esclavas, en cambio, cargaban con los peores destinos en trabajos domésticos, servidumbre sexual o incluso ser vendidas en los bulliciosos mercados de la ruta de la seda. El cronista persa
Juvaini, testigo directo en el siglo XIII, escribió sobre mujeres tratadas como ganado, su valor medido en caballos o en oro. Algunas eran obligadas a servir a los soldados tras las batallas, ofreciendo consuelo forzado. Las más bellas o exóticas eran enviadas al harén del Ken, donde vivían en una jaula dorada. Sometidas a sus caprichos, al caer en desgracia podía significar degradación, exilio o la muerte. El poder de los hombres parecía absoluto, pero las mujeres también hallaban formas de influencia sutil. Bearta, la primera esposa de Cengiz, fue consejera de confianza, y su voz tuvo peso en la corte mongola. Su consejo era escuchado incluso en asuntos de guerra. En general, como señala Turbish, las mujeres mongolas tenían un papel activo en la vida pública, administraban el comercio, guiaban carretas e incluso luchaban junto a los hombres. Sin embargo, esa libertad no era universal. Para las mujeres cautivas no existía ninguna agencia, y ahora lo sientes, el peso de las miradas sobre ti, la expectativa no dicha de que debías obedecer. Solo una palabra late en tu mente en sobrevivir en él. Guardia regresa, sus botas crujen sobre la tierra endurecida, y te señala. El estómago se te revuelve, pero te obligas a ponerte de pie, aunque las piernas te tiemblan. Las otras mujeres apartan la mirada, su silencio más ensordecedor que un grito en las prácticas sexuales de Cengiz. No eran un simple capricho personal, formaban parte de su estrategia. Al tomar mujeres de cada tribu conquistada aseguraba expandir su linaje por todo el imperio, una herencia genética que estudios modernos confirman. En 2003, una investigación publicada en la American Journal of Human Genetics reveló que un 8% de los hombres en los antiguos dominios mongoles, unos 16 millones hoy, comparten un marcador del cromosoma, y probablemente ligado a Cengiz y sus hijos. Nada de esto fue casualidad. Se estima que engendró cientos, quizá miles de descendientes, aunque en los registros solo figuran 9 hijos con Bearta, 4 varones, Yoki, Chagatai, Ge, Dei y Tolui, y 5 hijas. Los demás, nacidos de concubinas o esclavas, rara vez eran anotados. Sus madres quedaron perdidas en el anonimato de la historia. Mientras te conducen fuera de la tienda, no puedes evitar preguntarte si, en caso de tener un hijo, terminará siendo uno de esos olvidados. Una sombra más en la vasta genealogía del imperio. El campamento se extiende ante ti, como un mar de yurtas, bajo un cielo cargado de estrellas. El aire es cortante, mezclando el aroma de cordero asado con el sabor metálico de la sangre. Guerreros cruzan entre las sombras, sus carcajadas ásperas, sus rostros enrojecidos por el kumis, la leche de yegua fermentada que corre abundante. Tras cada victoria en te llevan a una yurta más grande, cuya entrada custodian guardias con lanzas que brillan al reflejo del fuego. En el interior, el ambiente es más cálido, impregnado de incienso y pieles. Ali est a el Cengiz, sentado en un taburete bajo, con las manos apoyadas en las rodillas. Al principio, no te mira. Su atención está fija en un mapa extendido ante él, sus bordes curvados como hojas secas. Observas las arrugas en su rostro, las canas en su trenza, señales de un hombre que ha pasado décadas en la silla de montar, luchando, conquistando, sobreviviendo. Habla con una voz baja, casi suave, pero bajo esa calma hay dureza, como piedra bajo tierra blanda. No entiendes sus palabras, pero su intención es clara. No se trata de una negociación. El trato que los mongoles daban a las mujeres no se limitaba a Cengiz. Continuaron esas prácticas. Ge Dei, que gobernó de 1229 a 1241, fue uno de ellos. El cronista persa Rashid al-Din, escribiendo a inicios del siglo XIV, relata cómo, en 1237, castigó al pueblo de Irak en 4.0. Muchachas fueron violadas por los soldados, mientras sus familias eran obligadas a presenciarlo. Anchis Yisej Parchidos. Como esa brutalidad era un mensaje, una advertencia de la supremacía mongola. Aún así, como explica Turbish, la sociedad mongola no era uniformemente cruel. El adulterio, por ejemplo, fue castigado con la muerte en los primeros años de conquista para evitar venganzas, pero más tarde se sancionaba con multa. Las solteras y viudas gozaban de cierta libertad sexual, un contraste absoluto con la rigidez de la China Song, donde el vendaje de pies mutilaba a las mujeres para subrayar su fragilidad. Las mujeres mongolas libres eran fuertes, prácticas,
esenciales para la vida nómada. Pero para ti, cautiva, esa fuerza era un sueño lejano, los días se funden en semanas. Aprendes los ritmos del campamento en el murmullo antes del amanecer, cuando los guerreros se preparan para una incursión. El traqueteo de las carretas de madera, cuando el ordo se desplaza por la estepa. Los momentos íntimos en que las mujeres se cuentan historias en susurros. Aprendes a leer los cambios de humor del Kanan, cómo sus ojos se suavizan cuando habla de ve, harta, o cómo se endurecen cuando llegan noticias de rebelión. Aprendes, sobre todo, a sobrevivir, a enterrar el duelo. Por la vida perdida, algunas mujeres se adaptan más rápido. Su voz se vuelve firme, sus miradas más agudas. Una de ellas, una corasmia llamada Aisa, te susurra una noche, un rumor en que en su juventud, Cengiz compartió una manta con su rival Yamuka, un lazo de hermandad que acabó en traición y muerte. La historia suena como una advertencia en la lealtad. Es frágil, y hasta los más poderosos caen en 1215. Los ejércitos de Cengiz saquearon Songdu, la capital Jin, y pronto fijaron la mirada en el imperio corasmio. La invasión de Otrar, en 1219, fue una masacre. Después de que el gobernador Enalhak ejecutara a sus enviados, los mongolíes arrasaron la ciudad, destripando a sus habitantes en busca de riquezas ocultas. Según un artículo de Sky History de 2025, las mujeres fueron tomadas en masa, algunas enviadas al harén, otras vendidas en mercados en el comercio de esclavas. Como recuerda Vocal Media, fue uno de los pilares de la economía mongola, alimentado por el sufrimiento humano. Lo ves en los rostros de las nuevas cautivas que llegan al campamento. Sus ojos reflejan el mismo terror que tú sentiste la primera noche. El ciclo se repite, implacable como el viento de la estepa, y aún así, hay momentos de inesperada humanidad. Una tarde, mientras el campamento descansa cerca de las montañas Hilen, una mujer mongola, no cautiva, sino nacida en la tribu, te ofrece un cuenco de leche tibia de yegua. Sus manos son ásperas, su rostro curtido, pero su gesto es amable. No dice nada, pero su presencia se siente como un lazo a algo más blando. Algo que la guerra no ha destruido del todo, aunque con el tiempo aprendes que su nombre es Kulan, una esposa menor del Khan. Te enseña algunas palabras en mongol, con voz paciente. Estos instantes son escasos, pero evitan que te rompas por completo. Los años pasan, y Cengiz envejece, mientras sus campañas se tornan más feroces. En 1227, asedia nuevamente a los Tanget de Xia, decidido a sofocar su rebelión. Corren rumores de que está enfermo, que una caída de caballo el año anterior lo dejó debilitado. El 18 de agosto de 1227, muere en su campamento cerca de Jinchuan. Su cuerpo es llevado en secreto a Mongolia. En las crónicas, como las de Marco Polo, cuentan que su funeral fue un baño de sangre en 2.0. Esclavos asesinados para mantener oculto su lugar de sepultura. Tú no estás allí. Sigues en el ordo, bajo la vigilancia de uno de sus hijos. El harén no desaparece, pero su propósito cambia. Sin el Khan, las mujeres quedan a la deriva, algunas olvidadas, otras intercambiadas como propiedad, ante preguntas. Si alguna vez volverás a tu hogar, o si la estepa te reclamará, como a tantas otras. La herencia de las prácticas sexuales de Cengiz no está solo en los hijos que engendró o en las mujeres que tomó, está en los silencios de las crónicas, en las historias que jamás escribieron. A la historia secreta de los mongolis glorifica sus conquistas, pero silencia el costo humano. Las fuentes persas y chinas, como Juveni y Rashid al-Din, ofrecen destellos de la verdad, aunque filtrados por sus propios intereses en hoy. El eco de aquel sufrimiento no vive tanto en los libros de historia como en el ADN de millones de personas, y en las vidas de mujeres cuyos nombres nunca fueron registrados. Tú, la mujer en la tienda, eres una de ellas. Tu vida es un hilo más en el vasto tapiz de un imperio levantado sobre la sangre y la ambición a medida que las llamas del fuego se apagan y el campamento queda en silencio, te quedas sola. Las cuerdas ya no atan tus muñecas, pero su peso sigue presente. Sobre ti, las estrellas brillan frías, indiferentes. Mientras la estepa se extiende infinita, piensas en aquella primera noche, en el terror, en la sombra que se alzó en la entrada de la tienda. Sobreviviste, pero ¿a qué precio? Elham, que te reclamó, ya no está. Su imperio se fragmenta, pero las cicatrices que dejó en ti y en incontables mujeres permanecen. No se narran, no se escriben, pero existen engravadas en el silencio de la noche, en el viento que arrastra los lamentos de las olvidadas a través de la estepa,
sin fin tienes. Apenas 20 años, tu cuerpo yace contra la tierra fría y compacta, dentro de una yurta que apesta a cuero húmedo de caballo y sudor agrio. Estamos en algún punto de las llanuras azotadas por el viento del reino de los Xia occidentales, y la noche respira terror. El aire quema tus pulmones, cargado con el humo sofocante de una aldea, quizá la tuya, consumiéndose más allá de las paredes de lona. Tus muñecas arden, atadas con cuerdas que se hunden en tu piel como dientes, mientras tu pulso retumba en tus oídos, apagando los lamentos lejanos de los vencidos. Afuera, los cascos golpean la tierra como un tambor implacable, y la risa gutural de los guerreros mongoles corta la oscuridad. Afilada como una espada, intentas encogerte en las sombras, pero no hay donde esconderse. La abertura de la tienda se abre de un tirón y una silueta entra. Su figura es ancha, inflexible contra la luz del fuego. Sus ojos, fríos como los inviernos de la estepa, se clavan en ti. Aunque nunca lo has visto, lo reconoces. Todos lo hacen. Genghis Khan, nacido Temujin en el año 1162, el hombre cuyo nombre es una maldición susurrada desde el Gobi hasta las ciudades Jin. Su sola presencia es un peso, una tormenta atrapada en forma humana. Y mientras avanza, la verdad se desploma. Sobre ti, no estás aquí por azar. Eres un botín de guerra antrofio vivo, y las cuerdas que te atan son nada en comparación con las cadenas de su voluntad. Antes de sumergirnos en estas historias olvidadas de sufrimiento y supervivencia, si disfrutas descubrir las verdades ocultas de la historia, considera apoyar con un me gusta y suscribirte para más contenido como este. Y cuéntame en los comentarios desde dónde escuchas. Es increíble pensar que exploramos juntos estas historias antiguas desde distintos rincones del mundo, unidos a través del tiempo y el espacio por nuestra curiosidad compartida por el pasado. El campamento afuera es una bestia viviente. Sup, hecho de hierros que chocan, hogueras que crepitan y los gemidos de quienes lo han perdido todo. No estás sola en la yurta. Otras mujeres se encogen en silencio, sus rostros pálidos, cubiertos de hollín, sus ojos nerviosos como ciervos acorralados. Algunas son de tu aldea, reconocibles por facciones familiares ahora distorsionadas por el miedo. Otras son desconocidas, traídas de tierras lejanas. Para los mongoles no importa quién fuiste, hija de un campesino, esposa de un mercader, hermana, a noble. Para ellos eres mercancía, un medio para forjar alianzas, saciar deseos o engrosar las arcas de su imperio. En Genghis se detiene unos segundos. Su manto forrado de piel captura el parpadeo tenue de una lámpara de aceite. Su rostro es un mapa de cicatrices y arrugas endurecidas por el viento. Su trenza, ya surcada de canas, contrasta con la intensidad de su mirada, aguda, calculadora. En ella hay hambre, no solo de carne sino de poder, de los hilos invisibles que sostienen su imperio. Murmura algo a un guardia, un gigante marcado por una cicatriz, que de inmediato arrastra a una mujer de la esquina. Su grito se corta de golpe, mientras la sacan a la oscuridad. Quieres gritar, rasgar la tierra, pero tu cuerpo es traidor. Paralizado por el peso de lo que viene, esta no es solo una historia de conquistas. Aunque las crónicas adoren cantar las batallas de Genghis Khan, su caballería arrasando la estepa, sus ejércitos derribando ciudades como Yongdu en 1215 o Samarcanda en 1220, debajo de esos relatos de espadas y asedios, hay una historia oculta, una que los escribas apenas rozaron. La historia secreta de los mongoles, redactada en el siglo XIII, glorifica los triunfos del Khan, pero apenas menciona el costo humano, en especial para las mujeres. Cronistas persas como Juveni y Rashid al-Din y los registros chinos de las dinastías Jin y Song ofrecen destellos de verdad, aunque siempre filtrados por intereses propios a mujeres como tú, arrancadas de sus hogares en Xia, Khorasmia o las estepas Kipchak. No eran simples daños colaterales, eran engranajes en una maquinaria gigantesca, utilizadas para unir tribus, recompensar guerreros y asegurar el legado del Khan. Para entenderlo, debemos recorrer el camino del hombre que se volvió mito, y el mundo que lo moldeó. En la vida de Temujin comenzó en la adversidad. Nació en 1162, a orillas del río Onon, hijo de Yesegai, un caudillo menor del clan Borjigin, y de Ilon, una mujer raptada del pueblo Merket. En 1171, cuando Temujin tenía apenas 9 años, su padre fue envenenado por rivales tártaros.
y la tribu abandonó a su familia a la crueldad de la estepa. Achilón crió a sus hijos con raíces silvestres y caza menor, enseñándoles a soportar el hambre y a esquivar enemigos que veían en ellos una amenaza. A la estepa fue una escuela brutal, donde la lealtad era fugaz y el poder se ganaba con fuerza o astucia. En 1181, su joven esposa Arta fue secuestrada por los Merket, una herida más profunda que cualquier espada. Temujin logró rescatarla con ayuda de Yamuka y Togral, pero ella regresó embarazada. El niño, Yochi, nacido en 1182, fue criado como propio, aunque los rumores de duda nunca se apagaron. Esa traición marcó su visión del mundo. En la confianza era un lujo y el control la única forma de sobrevivir en 1206. Tras años de guerras y traiciones, después de matar a su medio hermano Vector, derrotar a Yamuka y aplastar a los naimanos, unificó las tribus mongolas y tomó el título de Genghis Khan Soberano Universo. Su imperio fue una máquina de conquista, pero también un sistema de control donde las mujeres eran engranajes invisibles a los mongolis, nómadas y pragmáticos. Usaron el matrimonio y la concubinaje para forjar alianzas y someter pueblos. Genghis tuvo 4 esposas principales: Anbe, Arta, Kulan, Yesui y Hishoyen. Cada una administraba un ordo, un campamento móvil que era hogar y centro político. Su harén, como señala el historiador Batsanjov Turbish en su libro de 2023, Sexo en la tierra de Genghis Khan, pudo contar con 500 mujeres, aunque solo 44 fueron registradas como esposas o concubinas. Muchas eran cautivas de alto rango, como Chaka, hija del rey Tanget, o la hermana del emperador Jin, entregadas como tributo para salvar a su pueblo. En cada noche, Genghis se movía entre yurtas, acompañado por la guardia élite de 10.0 Keshik, que vigilaba cada uno de sus pasos. El harén no era mero placer, sino una herramienta política, una red de sangre y obligación que ataba a los pueblos conquistados al yugo mongol. Imagínate, ahora, cautiva de Bulajai en 1207, cuando las máquinas de asedio mongolas derribaron. Susmur, tu vestido de seda, regalo de tu padre, se ha rasgado en el dobladillo, y el frío de la estepa se cuela hasta entumecer tus manos. La yurta huele a lana húmeda y hierbas quemadas, un dulzor leve mezclado con el amargo sabor del mia. Afuera el campamento palpitan caballos, resoplan, su aliento humea en la noche, guerreros afilan espadas, el roce del hierro contra la piedra es constante. Las otras mujeres murmuran con voces quebradizas. Una muchacha de apenas 16 años se abraza las rodillas, perdida en una mirada vacía. Una mujer mayo con manos curtidas por el trabajo, reza en un idioma que no comprendes. Algunas hablan de huir, pero la estepa es una prisión infinita, y los exploradores mongoles cabalgan más rápido que cualquier esperanza. Otras hablan de sobrevivir y aprender a complacer, de arrancar un mínimo resquicio de seguridad. Ves en sus rostros la lenta muerte de lo que fueron, reemplazado por algo más duro, más afilado. En el sistema mongol era tan meticuloso como cruel. Las mujeres eran clasificadas como si fueran ganado en esposas principales, concubinas o esclavas. Las esposas, como Berta, tenían poder, administraban el comercio, aconsejaban en disputas tribales, y sus voces eran escuchadas incluso en asuntos de guerra. Las concubinas, muchas veces hijas de gobernantes derrotados, vivían en jaulas doradas, su destino ligado al favor del Khan. Las esclavas, en cambio, sufrían los peores destinos al cocinar, limpiar o servir a los soldados en sus necesidades más oscuras. En el cronista persa, Jubayni escribió que muchas mujeres eran intercambiadas por caballos o por oro, su valor medido en mercados que iban de Karakorum a Samarcanda. Un artículo de Vocal Media, de 2025, describe cómo los soldados utilizaban a las cautivas como recompensa tras las batallas, sus cuerpos convertidos en premio de victoria. Aquellas consideradas hermosas eran enviadas al harén, donde la vida parecía más suave, pero estaba igualmente encerrada entre muros invisibles. Caer en desgracia significaba arriesgarlo todo. Degradada o esclavau, enviada al exilio en un campamento remoto, o sufrir una muerte silenciosa y sin nombre. El poder era una cuerda floja. Genghis concentraba el control absoluto, pero mujeres como Berta influían en las sombras, moldeando decisiones en secreto. Como observa el historiador Turbish, las mujeres mongolas eran parte esencial de la vida. Nómadas, conducían carros, administraban rebaños
e incluso luchaban en batalla. Pero para las cautivas no existía esa libertad. Lo sientes ahora, el peso de miradas que te juzgan, la exigencia no pronunciada de sobrevivir a cualquier costo. El guardia marcado por cicatrices regresa, sus botas crujen sobre la tierra apisonada y te señala. Tu estómago se contrae, pero te obligas a ponerte de pie, las piernas temblorosa. Las demás mujeres apartan la vista y su silencio resuena más fuerte que un grito. Las prácticas sexuales de Cengiz no eran simples caprichos, eran parte de su estrategia. Al tomar mujeres de cada tribu, Tanget, Joresmita, Kipchak, tejía su sangre en el tejido mismo del imperio. Un estudio de 2003, publicado en el American Journal of Human Genetics, reveló que el 8% de los hombres en los territorios del antiguo imperio mongol, unos 16 millones en la actualidad, portan un marcador cromosómico y vinculado a Cengiz y a sus hijos. Se dice que engendró cientos, quizá miles de descendientes, aunque solo 9 converta aparecen en los registros en 4 hijos, Yoki, Chagatai, Jedei y Tolui, y 5 hijas. Los demás, nacidos de concubinas o esclavas, se desvanecieron en el olvido, sus madres sin nombre borradas de la historia, mientras el guardia te conduce por el campamento. Te preguntas si un hijo tuyo también quedaría condenado a ser una sombra en la vasta memoria de la estepa. El campamento se extiende bajo un cielo espeso de estrellas, el aire huele a carne de cordero asada y a hierro oxidado de sangre. Los guerreros se mueven en la penumbra, sus rostros enrojecidos por el kumis, la leche fermentada que corre libre. Tras las victorias, sus risas son ásperas, brutales en té, llevan hasta una gran unert, custodiada por guardias que sostienen lanzas relucientes como colmillos. Dentro, el aire es cálido, cargado de incienso y de pieles curtidas. Cengiz está sentado en un taburete bajo, las manos sobre las rodillas, un mapa desplegado frente a él con los bordes curvados como hojas secas. Su rostro está marcado por arrugas y cicatrices, su trenza comienza a encanecer, pero su presencia es implacable, como el viento que dobla la hierba de la estepa. Habla con voz grave, casi suave, pero cargada de una autoridad inquebrantable. No comprende sus palabras, pero el mensaje es claro. Aquí no hay elección, solo supervivencia. Y no fue solo Cengiz. Sus hijos y sucesores continuaron estas prácticas. Rashid Alden relata cómo Jedei, en 1237, castigó a un pueblo de Loirot, permitiendo que 4.000 niñas fueran violadas ante sus familias antes de convertirlas en esclavas. Era una brutal advertencia, un recordatorio del poder mongol. Sin embargo, la sociedad mongola no era únicamente crueldad. Como señala Turbish, la infidelidad, castigada con la muerte en los primeros años para evitar venganzas con el tiempo, pasó a sancionarse con multas, y las mujeres solteras o viudas gozaban de libertades desconocidas en la China Song, donde la práctica del vendado de pies simbolizaba fragilidad, pero para las cautivas, esas libertades eran un espejismo. Con el paso de los días y la semana, aprendes los ritmos del campamento, el ruido de los guerreros antes del amanecer, el chirrido de los carros del ordo en movimiento, las historias susurradas en la oscuridad. Aprendes a leer los gestos de Cengiz, sus ojos se suavizan al hablar de Berta, pero se endurecen con las noticias de rebelión. Entierras tu dolor y dejas que tu hogar se disuelva en la memoria. Algunas mujeres se adaptan más rápido. Una llamada Aisha, de mirada afilada como un halcón, te susurra una noche sobre la juventud de Cengiz, junto a Jamuka, cuando compartieron manta como hermanos de armas, hasta que en 1205 ordenó su muerte. La historia es una advertencia, ni los lazos más estrechos sobreviven al poder. En 1215, Cengiz saqueó Yungdu, la capital Jin, y en 1219 se volvió contra Joresmia, tras la ejecución de sus emisarios por el gobernador Enalchak. Como recuerda un artículo de Sky History 2025, la caída de Otrar fue una masacre, ciudadanos destripados, mujeres convertidas en esclavas. El comercio humano era un pilar de la economía mongola, alimentado por el sufrimiento. Lo ves en los nuevos cautivos que llegan al campamento, sus ojos reflejando el mismo terror que brillaba en los tuyos la primera noche, y sin embargo, incluso en ese mundo de sombras, existen destellos de humanidad. Cerca de las montañas Elan, una mujer mongola llamada Quen te ofrece un cuenco de leche tibia de yegua. Sus manos son ásperas, su rostro endurecido, pero su gesto es un salvavidas. Te enseña palabras en su lengua, su voz paciente. Momentos como ese son escasos,
pero te mantienen en pie en 1227. Genghis, ya envejecido y enfermo tras una caída de caballo, sitia nuevamente a los Shia. El 18 de agosto, muere en su campamento cerca de Yinchuan. Su cuerpo fue llevado en secreto a Mongolia. Crónicas, como las de Marco Polo, cuentan que 2000 esclavos fueron asesinados para ocultar su tumba. Tú no estás allí. Sigues en el ordo, bajo la mirada de uno de sus hijos. El harén no desaparece, pero cambia de propósito. Algunas mujeres son olvidadas, otras comerciadas, otras entregadas a nuevos amos. Te preguntas si volverás a ver tu hogar o si la estepa te absorberá, como a tantas otras. El legado de Genghis no vive solo en sus conquistas o en los hijos que engendró. Está en el silencio de las crónicas, en las voces femeninas que nunca se escribieron, en las huellas borradas de mujeres anónimas. Jubaini y Rashid al-Din insinúan la verdad, pero el peso completo permanece en lo no dicho. Hoy, millones llevan en su sangre su linaje, pero las madres son fantasmas. Te sientas sola. Las cuerdas ya no aprietan tus muñecas, pero su marca sigue ahí, invisible. Sobre ti las estrellas brillan frías e indiferentes. La estepa se extiende infinita. Sobreviviste, pero las cicatrices quedaron. Están grabadas en el murmullo del viento, que aún arrastra los gritos de los olvidados a través de los siglos. Ansí, esta historia te tocó. No dejes que termine aquí. Suscríbete, deja un like y únete a nuestra creciente comunidad de voces que mantienen viva la historia. Juntos, continuaremos desenterrando las verdades ocultas y los recuerdos no contados que nos conectan a través del tiempo.